sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Buenos días, pues en este lunes 18 de mayo del año 2015, cuando iniciamos pues una semana en la que podrían definirse cosas muy importantes, y como siempre nosotros con la aspiración de hacer el trabajo que siempre espera por parte de un medio como El Sol de la Mañana, la sociedad dominicana, un trabajo amplio, plural, que esté al servicio de todos. Así es que buenos días al equipo, buenos días María Elena Núñez, a Víctor Gómez Casanova, buenos días a Yolanda Martínez, que nos ha estado acompañando en estos días, buenos días a Eury Cabral, a José La Luz, a Melton Pineda, a don Amaury Saibar, que está de vacaciones en El Sol de la Mañana, Vladimir Olmos, que le sustituye, a nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad, el corazón. Buenos días, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafaelito Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. Queremos iniciar ofreciendo nuestras condolencias a la familia García Crespo. Se produjo el pasado sábado el fallecimiento de la señora Maximina Crespo Cepeda, viuda García, doña Masi, que fue la esposa de Luis García San Miguel, también fallecido. Don Luis García San Miguel era el fundador de la ferretería americana, el padre de la familia García, padre de don Luis García Crespo, que es el presidente de Teleradio América. Así que nuestras condolencias a los hermanos García y a todos los familiares de doña Maximina Crespo Cepeda, viuda García. Son las 7:01 minuto. Bueno, empiezo por el apagón general, el blackout, que se produjo el pasado sábado. Que se fue agudizando a partir de las 6:30 de la tarde, 10:30 de la noche, prácticamente apagón general, y una situación sorpresiva que a mucha gente le perturbó la noche del sábado. Pero son cosas que pueden ocurrir. Que pueden presentarse y para las que hay que estar preparado. No creo que nadie pues se sintiera particularmente molesto por esto que ocurrió. Son eventualidades que se pueden presentar en el sistema eléctrico nacional interconectado. Ahora, lo preocupante es que no sabemos con exactitud cuáles fueron las razones de ese blackout, de ese apagón, porque Rubén Bichara, con la credibilidad que le caracteriza, ofreció una versión, pero esa versión de inmediato
fue respondida por la empresa Itabo, y entonces muchas personas se preguntan, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuándo sabremos exactamente si Rubén Bichara tenía razón o si a Rubén Bichara de manera preliminar le dieron una información que no era una información completa, adecuada en relación con esta emergencia? Veamos primero cuál fue la explicación de Rubén Bichara. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales dijo que el blackout que la noche del sábado afectó al país se originó en la explosión e incendio de un aislador de la subestación de Itabo. La falla sacó del sistema eléctrico nacional interconectado a las plantas generadoras Itabo 1 e Itabo 2, que aportan 250 megavatios en conjunto. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales dijo que según investigaciones de los expertos del Departamento de Ingeniería y técnicos del Centro de Control de Energía de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la explosión se debió a la contaminación y a la falta de mantenimiento en esa subestación, la cual corre a cargo de la empresa Eje Itabo. Los técnicos determinaron que los efectos de la avería se trasladaron a todo el CENI, que se refiere al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, causando una salida en cadena de las plantas generadoras, debido a que la subestación afectada no cuenta con la protección diferencial necesaria para ser aislada en caso como lo ocurrido el sábado. Los efectos de la avería se trasladaron a todo el sistema, que es el CENI, debido a que dicha subestación no posee protección diferencial que sirva para aislarla. La instalación de dicha protección, así como el mantenimiento de la subestación, corren bajo la responsabilidad de la empresa Eje Itabo. Así pues lo indicó Rubén Bichara en su informe. Entonces, él dice que la caída del sistema ocurrió a las 10:03 de la noche. Contribuyeron otros factores como la salida de la unidad Quisqueya 2 de la Barrigol pocos minutos después de ocurrir la avería. Entonces, lo que denota que sus protecciones están más sensibles que el resto de las unidades generadoras y de la línea de transmisión del CENI. Esto fue lo que dijo Rubén Bichara. Sin embargo, esto fue una rueda de prensa de emergencia de Bichara, una rueda de prensa que ofreció para dar esta explicación. Él está hablando de las 10:03 y la verdad es que el apagón parcial empezó a verificarse después de las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde. Ya se veía que no había energía en algunos sectores y 10:30 era la boca del lobo. Entonces, la empresa generadora de electricidad Itabo, Eje Itabo, dijo que una falla ocurrida en la subestación Itabo Gas no debe ser causa para que se produjera un apagón general como el ocurrido la noche del 16 y la madrugada del 17 de mayo. Informó además que todos sus mantenimientos se realizan de conformidad con las programaciones del organismo coordinador. Un evento indeseable como las fallas de aisladores no debe llevar a un colapso total del sistema eléctrico nacional interconectado. Si las coordinaciones de protecciones de los generadores, de las líneas de transmisión y del deslastre de carga de las distribuidoras funcionan de manera adecuada,
las mismas deben aislar automáticamente las fallas y mantener la estabilidad del CENI. Esto fue lo que dijo en el día de ayer Itabo en su comunicado, es decir, entrando en contradicción con lo planteado por Rubén Bichara. Ellos han hablado de la necesidad de aguardar por el informe del Comité de Análisis de Falla, que deberá establecer con precisión qué fue lo que ocurrió. Entonces, este evento, porque es una eventualidad, deja preocupación cuando no queda una explicación clara. Y al no quedar una explicación clara en el mundo de las especulaciones, ellas se dan solas y empiezan a correr y empiezan versiones distintas sobre este asunto. Empiezan versiones distintas sobre este asunto. En un momento muy sensible, que es el momento que está viviendo el país. Por lo que se hace urgente este informe. Se hace urgente este informe y que las cosas se digan tal y cual ocurrieron. Que sea la verdad. Que sea la verdad, porque yo no creo que Rubén Bichara tenga intención de decir una cosa por otra, ni tenga intención de dañar a nadie. De manera que si ofrece una información y esa información en principio pues no era completa, si eso fue parte de la incidencia, pero no fue, digamos, la causante principal del apagón general, pues eso es lo que hay que admitirlo y decirle al país exactamente qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Para que nos dejemos de especulaciones, nos dejemos de incertidumbre. Este tema va a evolucionar porque hay desde ya muchas opiniones encontradas. Nuestro objetivo es tratar de establecer con precisión qué fue lo que pasó. Y en esas estaremos por aquí en el Sol de la Mañana. Son las 7:11 minutos. El sol de la mañana. Bien, señores. Ayer vi un dato que quiero reproducirlo. Apareció un trabajo en la edición dominical del periódico El Nacional de Diógenes Tejeda. Y estas son cosas que el país nunca debe descuidar. Nunca debe descuidar, porque se supone que son cosas frente a las que tenemos que tener una política bien clara. Señores, en lo que va de año, es decir, hasta la fecha en la que se escribió este trabajo, hace 2 días, porque salió en la edición del Nacional del domingo. Me imagino que este trabajo a más tardar se entregó sábado. Hasta ese día habían sido deportados 445 personas acusadas de narcotráfico en los Estados Unidos. 445 personas desde el 1 de enero, vamos a ponerle desde el 1 de enero hasta el 15 de mayo. 445,000 personas. 445 personas. Entonces, ¿qué dice la crónica de Diógenes Tejada? Unos 445 dominicanos condenados por narcotráfico en Estados Unidos han sido repatriados por las autoridades de ese país
en lo que va de 2015 y 297 más que también estaban en prisión por otros hechos delincuenciales. La totalidad son 742 personas en lo que va de año, 742 deportados. De eso, 445 son por narcotráfico, 68 estaban en prisión por asesinatos, 58 por fraude y falsificación de documentos estatales, 18 por violaciones sexuales, 13 por secuestro, 9 por incendios y 131 por otros hechos. Tenemos 742 deportados en un país que ese tipo de cosas carece de seguimiento. Esas personas vienen, se insertan en la vida nacional, no tienen ningún tipo de seguimiento. Ahí hay personas, por ejemplo, usted puede decir que son los menores casos que vienen por violaciones de menores incluso. En los propios Estados Unidos hay la obligación de identificar en un vecindario a una persona que ha tenido un expediente de violación de menor. Está claramente identificada. No, aquí viene, esa persona se inserta y probablemente en el vecindario desconocen cuál ha sido su comportamiento y qué tipo de expediente tenía en los Estados Unidos. ¿Y qué van a hacer esas personas aquí en la República Dominicana? ¿Qué van a hacer? Lo que saben hacer. Lo que saben hacer. ¿Por qué? Porque ellos vienen a un país donde van a tener mucho más límite para la subsistencia que en esa sociedad en la que ellos vivieron por años, y van a tratar de buscar la subsistencia haciendo aquí algunas de las cosas o las mismas cosas en muchos casos que hacían en Estados Unidos. Por eso ha variado el perfil del sicariato. El sicario era un tipo extraño que incluso había que traerlo del extranjero, o era un tipo extraño que uno se suponía que andaba por ahí de manera muy aislada, y eventualmente quienes tenían conocimiento del submundo del crimen, del submundo de las drogas, apelaban a estas personas para los llamados ajustes de cuenta. Pero ¿qué es lo que nos estamos dando cuenta cada vez más? Que el denominado sicario cada vez va adquiriendo el perfil de una persona común y corriente, y que cualquiera se está vinculando a la comisión de un crimen. Y lo digo por este caso de que está la situación que se ha dado con Yubel Méndez y Méndez, Oreganito, que es de esos deportados que ha venido a la República Dominicana después de cumplir condena. Nadie sabía, o pocos sabían, que ese señor estaba en la República Dominicana, y ya vemos qué iba a pasar con este señor, con Oreganito, que pues su expareja decidió mandarlo a matar para quedarse con las propiedades comunes, de ellos. Entonces decidió mandarlo a matar. Y esto se hizo como una cuestión normal. Uno de los participantes en este hecho es una persona
que incluso, como destacaba hace un momento, más temprano, Humberto Paniagua, pues es un individuo, digamos, tan de la cotidianidad, tan común, que la persona pues era un precandidato. Era un precandidato, no es que un tigre que anda por ahí vendiendo droga, etcétera, no es un precandidato. Era precandidato a alcalde por el municipio de Yamasá. Entonces, todas estas cosas son las que hacen que sea más fácil en la República Dominicana, sin que parezca, porque la gente como que va perdiendo el sentido de las cosas, cuando no hay respeto por la vida, no hay respeto absolutamente por nada, hasta su propia vida. Esta gente parece que tiene poca consideración sobre ella, porque saben que la arriesgaban, porque el que se dispone a matar un hombre como Oreganito sabe a lo que se expone. Sabe a lo que se expone, es decir, que es su propia vida la que usted está poniendo en juego, pero con tal de quedarse con parte de una fortuna, con tal de los que iban a ejecutar ese crimen, de buscar un dinero rápido, no hay problema. No hay problema. Fue el segundo contrato para darle muerte a Oreganito, porque el primero falló. Entonces estos individuos, uno de ellos, al Mueces se le atribuye, al señor Alejandro Antonio Mueces, que es el precandidato, a ese se le atribuye el haber pues hecho la coordinación para ubicar a Oreganito, simulando que le iba a comprar un vivero, los terrenos donde tenía un vivero, y el vivero se lo iba a comprar a Oreganito, y decidieron verse en un lugar público. Entonces, este, que es un hombre esquivo, no se creyó el cuento, de que eran personas de la DNCD, aunque estaban vestidas, estaban uniformadas como personas de la DNCD. Oreganito sabía que había algo extraño ahí, que era la cabeza a lo que le querían volar, y tuvo la habilidad, tratándose de un lugar público, que yo me imagino que él mismo lo escogió, con esa finalidad. Lo escogió con esa finalidad, porque a nadie le gusta hacer negocios, digamos, si son negocios legítimos, una discusión, la gente, bueno, vámonos a juntar, ¿dónde? Vámonos a un sitio, ahí nos tomamos un café, hablamos, pero la gente se va a unos sitios más tranquilos. Cuando estamos hablando de que hay negocios. No, Oreganito sabe que tiene que manejarse en lugares donde le fuera fácil advertir a la sociedad, advertir a los que estaban allí sobre cualquier intento en su contra. Y entonces pudo hacerlo. Aunque recibió un disparo en el cuello, estaba en una situación de cuidado, pero aparentemente él va a sobrevivir a ese atentado. Ahora, ¿qué va a pasar con Clara Guillermina Márquez Hernández, con Fernando Manzueta, con Jesús Van Eycker Matos, el taxista, y con Alejandro Antonio Mueces? ¿Qué va a pasar con ellos? Lo mejor para ellos es la condena y el cumplimiento de su condena, pidiendo siempre, rogando siempre que le den todas las garantías, porque 2 y 2 son 4, el sol sale todos los días.
a las propias penitenciarías donde ellos se encuentren, pues puede llegar la ley del talión, aquella de ojo por ojo, diente por diente, esclavo por esclavo, que pues es abolida con el mensaje cristiano de Jesús. Pero esto en este caso es prácticamente inevitable. Prácticamente inevitable. Entonces, todo esto está asociado al tema de estas deportaciones que, bueno, son dominicanos, nadie puede impedir que vengan al país después de cumplir condena en Estados Unidos, pero ese es un grave problema que este país no está administrando, no está comportándose como se debe, desarrollando la política atinente para saber que esto viene a agravar todos los problemas que estamos padeciendo de por sí por la propia incidencia del narcotráfico y la criminalidad en nuestro territorio. Son las 7:24 minutos. Miren, yo quiero leer un artículo de Eduardo Jorge Prats, que también ha dado unas declaraciones, pero para mí el artículo es mucho más preciso que las declaraciones, porque las declaraciones no hay interpretación periodística. Don Franklin Almeida Rancière compareció al Sol de la Mañana el pasado martes. Lo hizo un día después de que 3 distinguidos juristas estuvieran con nosotros y ellos coincidían en que la ley de convocatoria para la Asamblea Revisora no era orgánica y que el aspecto que se estaba modificando pues no ameritaba la realización de un referéndum. Entonces, una de las cosas con las que se está haciendo campaña en los medios de comunicación y en todas partes es con el supuesto cambio de posiciones de abogados, de comunicadores, de muchas personas con relación al tema de la reelección presidencial. Y don Franklin decía que Eduardo Jorge Prats estaba entre los que habían experimentado cambios y justamente él se hacía acompañar de un manual escrito por Eduardo Jorge Prats. Y entonces, en sus planteamientos, tanto aquí como en otros lugares, él ha insistido en demostrar esta variación de opinión por parte de Eduardo Jorge Prats. Y Eduardo Jorge responde de la manera siguiente. Desde luego que no voy a leer el artículo completo. Recientemente, el doctor Almeida Rancière ha afirmado que este columnista ha variado su posición respecto a la mayoría necesaria para aprobar la ley que declara la necesidad de la reforma a la Constitución del 2010, pues antes afirmaba que se requería una mayoría orgánica para aprobar dicha ley y ahora no. Ciertamente, en la edición del 2005 de mi Manual de Derecho Constitucional, volumen 1, sostengo que se requiere una mayoría agravada en las cámaras legislativas para aprobar dicha ley. Sin embargo, en ninguna de las 2 ediciones de mi libro, realizada con posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución vigente, es decir, tras el 26 de enero del 2010, que es cuando surgen las leyes orgánicas en nuestro ordenamiento, he sostenido que para aprobar la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional se requiere ni la mayoría de leyes orgánicas, 2/3 partes de los legisladores presentes, ni ninguna otra mayoría agravada. Esto puede ser comprobado consultando las páginas 148 y 149 y las páginas 148-149 y la página 320 al 333 de la edición de 2010 y cita las páginas ahí siguientes. Entonces, de modo que lo que sostuve en el volumen 1 de mi manual de la edición 2005 ha sido corregido, no ahora
cuando se discute la presente reforma constitucional y la eventual repostulación del presidente Danilo Medina, como afirma el doctor Almeida, sino hace 5 años cuando emprendí la actualización de mi manual para ajustarlo a la Constitución del año 2010. Ahora bien, ¿por qué razón cambié hace 5 años de opinión respecto a la mayoría exigida para declarar la necesidad de la reforma constitucional conforme a la Constitución del 2010? Pues por una razón muy sencilla, por un estudio más cuidadoso de nuestra historia constitucional, y es que el actual artículo 270 de la Constitución del 2010 se remonta al artículo 116 de la Constitución de 1966. Ese artículo se refiere a una ley que declarará la necesidad de la reforma sin precisar mayoría, por lo que se supone rige la ordinaria, es decir, la mitad más uno de los legisladores presentes. En contraste con la Constitución de 1966, en las Constituciones de 1959, artículo 115, de 1960, artículo 115, de 1961, artículo 112, de 1962, artículo 113, y de 1963, artículo 174. El constituyente así fue clarísimo al establecer expresamente que esa ley requería el voto de la mayoría de las 2/3 partes de los miembros de una ley y de otra Cámara, que es una mayoría mucho más agravada incluso que la exigida en la actualidad por el artículo 112 de la Constitución del 2010 para las leyes orgánicas. Sin embargo, en el artículo 116 de la Constitución de 1966 se lee igual que el artículo 117 de las Constituciones de 1994 y 2002 y casi igual que el 270 de la Constitución del 2010. Suprime la mayoría agravada que aparecía en las Constituciones de 1959, 1960, 1961, 1962 y 1963. Y tan solo establece que la necesidad de la reforma se declarará por la ley. Es precisamente esa historia constitucional la que lleva a la Suprema Corte de Justicia en enero de 2002 a establecer que la referida ley que declara la necesidad de la reforma es una norma jurídica de carácter adjetivo susceptible de ser atacada por una acción directa de inconstitucionalidad que difiere de las demás leyes votadas por el Congreso Nacional, únicamente en que debe ser propuesta con el apoyo de la 1/3 parte de los miembros de una parte y de otra parte o sometida por el Poder Ejecutivo, y en que no podrá ser observada por éste, no refiriéndose los jueces supremos en ningún momento a ninguna mayoría agravada para aprobar la ley. En el 2010, el constituyente rechazó expresamente retomar al modelo de la mayoría agravada para que la ley declarara la necesidad de la reforma constitucional. Señores, miren, hay dos cosas que están claras de manera categórica. Categórica. Primero, no es una ley orgánica. Y eso está claramente establecido. Ahí no hay necesidad de invento ni de interpretación porque la propia Constitución establece cómo ella se modifica y en este caso no es una ley orgánica. El otro caso es ahora el de que si los senadores que hicieron la propuesta pueden formar parte de la comisión. Bueno, si una ley exige que una 1/3 parte de los legisladores sean los proponentes, imagínese usted qué pasaría si esos legisladores no pueden formar parte de una comisión. Ellos estarían excluidos. Entonces, unos senadores van a ser proponentes de una legislación y la van a estudiar los que no la comparten. La van a estudiar los que no la comparten. Los que la comparten no pueden participar en eso que ellos están proponiendo. Entonces, eso sería totalmente absurdo y vulnera el derecho, el propio derecho y las atribuciones de las que la Constitución pues embiste a los legisladores. Todo eso son tonterías. Todo eso son tonterías. Yo creo que ya debemos pasar a cuestiones más claras y precisas. No, usted se opone a la reforma constitucional. Sí, yo me opongo a la reforma constitucional y punto. Me opongo y punto. Y yo me opongo porque me opongo. Yo me opongo porque yo quiero que el presidente de la República vuelva a ser Leonel. Y yo me opongo por eso. Y punto.
Pero la verdad es que se le está huyendo al argumento básico, alegando subterfugio y alegando una serie de tonterías, como en aquellos casos de la gente que tiene otras motivaciones, no quiere encarnar directamente su oposición a este tema y quisieran que fueran otros los que asumieran las posiciones que ellos están llamados a asumir. Entonces, por eso son todas las vueltas que está tomando este asunto. Yo un día de esto voy a hablar de la supuesta de los supuestos cambios de posiciones y de algunas alusiones que se han estado manejando y que en cierta medida pues me tocan, y no tengo tiempo de referirme a ella porque necesitaría dar una serie de datos que el país va a conocer en su momento. Son las 7:34. Cambio y fuera. El sol de